Sábado 6 de julio de 2013. Asunto inédito. 7 en el ciclo alternativo, 6 en el ciclo biológico. Cuatro horas 49 minutos. Newton no fue el primero del siglo de la razón. Fue el último de los magos, el último de los babilonios y de los sumerios. El último gran espíritu que observó el mundo visible e intelectual con la misma mirada que aquellos que empezaron a construir nuestro patrimonio intelectual hace nada menos que 10.000 años. ¿Qué es de lo que Carlos se acordó? Que ayer durante la lectura remediaba. De lo que escribió acerca de Newton John Maynard Keynes al hacerse cargo de su baúl de alquimista en 1942, refiriéndose al Isaac Newton que había presidido la Real Sociedad de Londres para el avance de la ciencia natural mediante experimentos en 1660 e inventor, entre yo que sé qué cosas todavía, del binomio de Newton, una fórmula que permite elevar a cualquier potencia n, una fórmula que permite elevar a cualquier potencia n, es decir, un exponente natural, un binomio, que en el caso del binomio de la vida, para el metagenoma de cualquier organismo, debe arrojar cifras ya auténticamente desbordantes hasta para mí, a quien por el momento los números de la vida y del universo no intimidan de esa manera. Pero lo que más me ha llamado la atención es que quien nos explica la resolución de este binomio dibuja una secuencia que recibe el nombre de triángulo de Tartaglia y en la que figuran exactamente los mismos números que existen en el código genético en función de la singularidad y la pluralidad, de la multiplicidad, pero no así el número 5. Y aquí no hay un grupo de codones que se relacionen de esa manera. Entonces se nos pregunta, ¿vería Newton el mundo y cada cosa como un mecanismo en base a la tradición racional de la que era representante, o como un organismo, lo que diría desde su atracción alquímica? Yo he escuchado que él era esquizofrénico o también bipolar, pero igual que Antonio Gala, igual que Einstein, igual que Nietzsche, igual que Kierkegaard, igual que Aurora, la madre de Hildegard, pienso que compartía con nosotros una identidad. Que quien no la comparte, por ejemplo, es el sinvergüenza de Mario Conde, que lo que sabe explicar, sin embargo, es la función de la banca de un país. Se dice, por ejemplo, que la función de la banca es canalizar el ahorro de una comunidad, que es lo que se guarda en la banca, los ahorros de sus ciudadanos, súbditos en el caso de Holanda, España e Inglaterra, para financiar a personas que crean riqueza para esa comunidad. Caso de la Fundación Botín parece ser. Aunque los templarios, que supuestamente fueron los banqueros del camino, lo que hacían era guardar los ahorros de estos transeúntes, que eran los peregrinos, para evitar que les fueran robados. Sin embargo, como los templarios llegaron a posicionarse como centro de poder en el tiempo del medievo, los templarios corrieron la misma suerte de ser perseguidos y de ser expelidos del sistema, porque el poder no tolera un centro de poder distinto del suyo, y el sistema es un aparato del poder, independientemente de quién gobierne. Que Luis María Anson, que a mí me parece un hombre sin embargo honesto, lo explica del siguiente modo. El sistema está por encima de los hombres, y es el sistema el que rige en todo el occidente y en las sociedades que en este momento dominan el mundo. Así que hay que deshacerse de la idea de que el poder y su aparato, el sistema, se encuentra en manos de la derecha o de la izquierda, porque esto es una ideología, y es la ideología de lo que se sirve el poder para situarse por encima de los hombres.
Así que hay que deshacerse de la idea de que el poder, en letra mayúscula, y su aparato, el sistema, también en letra mayúscula, se encuentra en manos de la derecha o de la izquierda, porque eso es una ideología, y es la ideología de lo que sirve el poder para situarse por encima de los hombres. Que en parte es lo que denuncia Hannah Arendt en aquella nota de la condición humana que un día te hice llegar, y acerca de la fundación de la Royal Society de Londres, que hoy no vamos a recordar. Ahora bien, que Mario sea un cara dura no significa que no diga cosas muy sensatas, como por ejemplo, si los medios de comunicación pueden influir en mi negocio, porque mi negocio es muy sensible, y si hoy vivimos en un proceder mediático, es bastante razonable que yo entre mis inversiones poseyera las de estos medios. Porque aseguran que el fantasma de Mario Conde, el fantasma para el poder, era el que estaba tratando de obtener para hacerse con una presencia política. Porque en la clave del poder y del sistema todo es interpretado en esa clave. Entonces, y nuevamente en palabras de Anson, se procura espelear a los partidos nuevos. Y lo que quieren los partidos políticos asentados es seguir mamando de la teta del Estado, la teta que es lo puramente objetual. Y aquí la clase política española es muy endogámica y no quiere que nadie venga de fuera, y por tanto había que extirpar de la vida política nacional lo que ellos entendían que era el cáncer de alguien que al margen de los partidos políticos quería encaramarse a la jefatura de gobierno, que para Anson el lema el lema que siempre ha presidido su vida periodística entera es el que dice: la verdad os hará libres. Pero, ¿y no habíamos quedado en que la verdad era una experiencia? Y es lo mismo una experiencia que un experimento. Conde ha leído a todo Ken Wilber, pero en presencia de Sánchez Dragó le critica, que yo no ni le critico ni le he leído, aunque sí por encima algo de su enfermedad. Y Conde dice que por método científico entendemos aquello que es susceptible de ser reproducido a voluntad en un laboratorio. Y que lo que Ken Wilber hace es un análisis a lo largo de la historia que dice que el laboratorio es la historia de todos los que han tenido una experiencia similar, y por tanto, si encuentras a lo largo de la evolución de la humanidad a muchas personas que han tenido una experiencia similar, podemos decir que el método de análisis de la experiencia mística es científico. ¿Qué es esto lo que él critica de Wilber? El que esté obsesionado por el método científico, cosa que un charlatán evidentemente desvalorizará. Que en pocas palabras voy a tratar de explicar hoy la primera trionina de la secuencia del experimento colectivo, porque, aunque a la larga no lo sea, porque yo he olvidado qué características comporta la secuencia desde mi casa a la frontera de Asturias, más allá de Grandes de Salime, y de la frontera de Asturias al ingreso a Asturias por León hasta la puerta de mi casa, a efectos rigen los elementos transponibles, entre comillas fenomenológicas, como orden experimental. Así que, a triplete establecido, como en el ajedrez, que pieza tocada, pieza movida, triplete numerado. Ya que los biólogos moleculares en cualquier proteína numeran los aminoácidos, y esto se lo entendí bien a la profesora Salas. Y esta trionina es ACA, pero trionina no excluye ningún nucleótido en su composición, porque como al final los engloba a todos, siendo esta pluralidad atributiva de 4, que admite, en principio, que me lo explique a mí misma así, como si me estuviera definiendo yo con respecto a lo que me parecen las cosas, por favor. Y en mi lenguaje fenomenológico, entre comillas, fenomenológicas, se lee del siguiente modo: objetual, subjetivante, objetual. Pero en otro caso, de otra terminación posible, ya veremos. Aquí lo que vemos es el cielo, las nubes, es decir, apreciamos la densidad de sus partículas.
los edificios de la calle, uno sobre todo, la calle, el contenido del estanque como una apariencia que es a la apariencia esencialmente, a lo que yo suelo relacionar con lo subjetivante. Pero ese instante, llamado así, de este modo, en este caso, el instante de la primera treonina, ¿qué realidad oculta? ¿Y qué experiencia subjetiva? Porque yo hoy salgo de mi casa, alcanzo la ría y voy a encontrarme con este tipo de vivencia. Y entonces, ¿de qué lagunas en el conocimiento me hace consciente? Porque a lo que me induce en el nivel subjetivo, muy particularmente, es a la abstracción. Pero siempre me estoy preguntando por qué, y no tengo respuesta para lo que aún no ha sido objeto de mi estudio, que es la reflexión. Te deseo un buen día, querido profesor.